Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, ya en su 11ª temporada en el aire. En el día de hoy nos acompaña la licenciada Sonia Lepore, a quien desde ya le agradecemos el tiempo que ha dispuesto para nosotros, licenciada en Fonoaudiología y Fisiatría. Más de 15 años en FLENI, Club del Mareo, y la idea justamente, ya que hablamos del Club del Mareo, luego de un breve corte, es charlar con ustedes de lo que son mareos y vértigos. Bueno, es un gusto, como lo dijo Fernando, tener a la licenciada Sonia Lepore, que aparte de ser una gran profesional, es una amiga personal y de la cual he tomado parte de sus servicios en algún momento de mi historia, cuando los mareos se hacían incontrolables. Vamos a definir lo que es un mareo, porque la gente dice, estoy mareado, doctor. Bueno, ¿cómo te lo tienen que definir para que vos pienses que esto puede tener que ver con algo del oído? Y muchas gracias por estar de nuevo en este programa. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, los pacientes cuando se acercan manifiestan un montón de síntomas. Por supuesto que el mareo, el vértigo, la oscilopsia, movimientos horizontales, verticales, sensación de giro. Algunos tienen... ¿Oscilopsia qué es? Movimientos en los rápidos. ¿De los ojos? Sí. Perfecto. El paciente no sabe que se le mueven los ojos, eso se llama nistagmus. No desconoce eso, pero dice que las cosas le giran. O giran en torno a él o se le mueven los objetos. Entonces es ahí cuando evaluamos qué tipo de mareo y de vértigo tiene. Se le hacen unas maniobras, se ve si tiene nistagmus, que es lo que dijimos antes, son movimientos involuntarios de los ojos, y si existe algún tipo de nistagmus, según cómo se hace nistagmus, que pueden ser horizontal, rotatorio, geotrópico, antegeotrópico, bueno, eso se va viendo con un aparato, que es un videonistagmógrafo, que es este que tenemos acá, con unas lentes infrarrojas. Igual, de todas maneras, es perceptible a la vista del ser humano. Nosotros examinándolo, o sea, sin tener el aparato, vos haces con el ver. examen físico que le haces, vos te das cuenta por ahí qué tipo de nistagmus tiene. Exacto. De acuerdo al movimiento ocular, a cómo se mueven esos ojos, puedes decir si es algo periférico, que sería lo más común. Que son los otolitos, los llamados otolitos. Las piedritas que tenemos en el oído medio, ¿no? O puede ser central. Perfecto. Así como una resonancia define... ¿Y qué diferencia, perdóname Sonia, antes que sigas avanzando, qué diferencia hay entre un periférico y un central para la gente? Bueno, con esto se ve la disfunción, dónde está la disfunción, cómo llega, por cómo se mueven los ojos, a través del movimiento ocular se ve si es algo más neurológico, por eso es central, y se pide la interconsulta con neurología, por supuesto. En ese caso necesitaría algún estudio en especial. Estudios complementarios, como resonancia de cerebro. Ver si ese nistagmus no tiene que ver con una masa tumoral en la cabeza. Exacto. Que me esté provocando sí, esa una enfermedad desmielinizante. Perfecto. Sí, una ELA, bueno, un Parkinson. Entonces, con eso... Que no es lo habitual. Para tranquilizar a la gente, porque nos ve, por suerte nos ve mucha gente, entonces... de todas maneras hay muchos mareados, muchos, pero el 90% son periféricos. No hay mucho central. Si uno intuye o ve que el nistagmus es un upbeat o downbeat, que es vertical, en forma vertical, sí se lo deriva para hacer estudios más complementarios. El vertical ya te marca que es origen central. Puede marcar un origen central. Sí, puede o no, pero la presencia ya te induce a que vos pidas alguna interconsulta con algún neurología. Perfecto, bárbaro. Sí, eso. Bueno, y después con... Si querés, lo marcamos acá como... Sí, vamos a mostrárselo a la gente, dónde están los otolitos puntualmente y cómo se desacomodan esos otolitos y la sintomatología que provocan, ¿no? Bien, acá vemos el oído, ¿sí? Esto que está acá, el caracol, es la audición, y esto es lo que nos mantiene en equilibrio, el vestíbulo. Acá en el vestíbulo hay unas partículas de calcio que se llaman otolitos, que esos otolitos se van por los conductos semicirculares y es el tipo de vértigo
o sensación de giro o embotamiento que yo tengo. O sea, su lugar tiene que ser aquí adentro. Su lugar, exacto, tiene que ser en el... ahí migran y van hacia, por esos... a los conductos. Me pueden provocar... El mareo. O el vértigo. O el vértigo. Náuseas, vómitos, o sea, todo lo neurovegetativo se puede alterar. En general, o sea, aparte del mareo, que es lo que más le preocupa, viene acompañado por ahí de náuseas. Por sintomatología, sí, tiene mucha sintomatología asociada. Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago, dolor de cabeza, bueno, mucho. Entonces, el tratamiento... Ataques de pánico también, ¿eh? Y sí, bueno, fobias. Porque el descontrol y uno no puede fijar las cosas, está mareado, inestable, no puede manejar el coche, o sea, hay varias complicaciones en la vida cotidiana que nos trae esto. Sí. Ahora, nosotros acomodando esas piedras dentro de los semicirculares estos, volvemos a tener la estabilidad que teníamos antes. Exacto. El tema es así, cuando yo hago las maniobras, se llaman maniobras de reposicionamiento, yo hago las maniobras, la sintomatología y el cuadro mejora, pero el tema que al tener ya un cuadro vestibular, que las piedras o estas partículas de calcio se desprendieron, hay recurrencia. Cada tanto se me pueden volver... Exacto. Pueden salir de nuevo los otolitos fuera de su lugar y volverme a generar otra vez mareo. Otra vez mareo. O sea, no quiere decir que te van a ver a vos, le solucionaste el problema y nunca más va a aparecer. No. Puede ser que vuelva a repetir o repetir varias veces. Eso se llama síndrome vestibular. ¿Existe algún paciente de más riesgo que otro en el sentido de la recurrencia? ¿O todos son iguales? No, difiere mucho un paciente de otro. La recurrencia puede ser inminente, a la semana, al mes, a los 2 meses, y otros años pasan. No es. Y no siempre las recurrencias son con los mismos síntomas. No se presentan los mismos síntomas. Perfecto. A veces uno empieza con un ataque de pánico, con una fobia, con una sensación de inestabilidad, y después hace el cuadro, o empieza con un cuadro migrañoso y después desencadena el vértigo. No siempre es igual ni de la misma manera. La detección precoz de esto tiene que ver muy importantemente con por ejemplo, alguien que trabaja manejando, un remisero, alguien que está en la calle con un auto. Sí. Automáticamente con el diagnóstico ¿vos qué le decís a ese paciente? Primero que con el cuadro, cuando lo tiene en brote, no puede manejar. Imposible que pueda manejar. Yo tengo pacientes que, a ver, son pilotos de avión, o sea, manejan aviones, pero no pueden manejar porque es riesgo. Cuando baja un poco el nivel, o sea que acomodás y se empieza a estabilizar, recién ahí se pueden insertar a la actividad cotidiana. Yo le cuento a los pacientes, a nuestra audiencia, lo que yo viví personalmente con esto y que gracias a Sonia se me fue. No podía manejar el auto. ¿Por qué? Porque los desniveles del piso me provocaban un tremendo mareo. O sea que me llevaba mi esposa para todos lados con el auto porque era incapaz de manejar el auto, y cada vez que había un desnivel en el piso del asfalto, el mareo era impresionante. Sí, como que te da cierta... En la cabeza parece que te flotara. Y después es mágico, ¿no? Después del tratamiento que después acá nos aplica Sonia, es realmente... El tema es así, mágico. El cuadro periférico es acá, vos lo acomodás, existe el síndrome vestibular, bueno, está la recurrencia, puede ser en corto plazo o a largo plazo, eso difiere cada paciente, pero también el estudio, lo que hace la videonistagmografía, ¿sí? Se ponen estas lentes infrarrojas, ¿sí? Con 2 cámaras infrarrojas para ver el movimiento de los ojos, ¿sí? En un software se registra el movimiento ocular. Y de ahí vamos a ver si el problema está bien en el oído, es de los otolitos, del nervio auditivo o del cerebro. Arriba, ¿sí? O más arriba. Porque a veces pasa también que el paciente viene mareado, los otolitos, uno dice, bueno, es un BPPV, que es un vértigo posicional paroxístico benigno, un vértigo a los cambios de posición, pero le dura y con las maniobras y con ejercicios no revierte el cuadro. Entonces en ese caso sí se aconseja el estudio para ver para descartar si hay... lo central, ¿no? Porque lo central tiene otra implicancia diagnóstica y pronóstica para el paciente. Exacto. ¿No es cierto?
Pero a veces, al no ser neurológico y tener una neuritis vestibular, que es una inflamación del nervio auditivo, o un hidrops endolinfático, que es presión en el líquido de la endolinfa de acá, que es un Meniere, sí. El cuadro vestibular, el nistagmus y la sintomatología se prolonga más en el tiempo, dura mucho más la rehabilitación. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Bueno, volvemos del corte y tal, esperamos que les haya gustado este primer bloque. Verán, para todos los que vienen a nuestro consultorio y dicen, doctor, me subió la presión y me pasó por esto, o al revés, esta vez no me subió la presión, y uno las anda derivando al especialista que corresponda. Bueno, encaramos este primer bloque hablando de mareos, vértigos. Ustedes ya escucharon que existen algún vértigo o mareo de origen central, con esto estamos involucrando al cerebro y por lo tanto al neurólogo. Estamos hablando también de mareos que tienen origen periférico. Esto es lo que nos interesa a aquellos que van a fonoaudiólogo, rehabilitación o a veces inflamación del nervio o síndrome de Meniere también incorporado. ¿Cómo? Sí, tengo un paciente con mareos. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico de central o periférico. Eso te va a ver a tu consultorio. Sí. Y vos tenés que hacer ese diagnóstico para determinar qué tipo de mareo es, si es un mareo que lo podés manejar vos o es un mareo central, de origen central, con presunción por el tipo de nistagmus. Así que me gustaría que volvamos a repetir en qué nistagmus es de origen periférico y cuándo el central tiene que ya intervenir un especialista, que en este caso es el neurólogo, y seguramente con una batería de estudios desde el punto de vista neurológico para ver si ese nistagmus tiene que ver con algo importante del cerebro. Bien, el paciente viene referenciando que tiene mareos, inestabilidad, que le giran las cosas, como dijimos antes, que se le mueven, sí. Entonces se le hacen unas maniobras, que son las maniobras de Epley. Se le hace sentado, se le hace en la camilla, se le gira la cabeza y se ve qué tipo de nistagmus tiene. Eso sí es perceptible a la vista del profesional. Vos al girarle la cabeza, movés esto que habíamos hablado. Exacto. Al principio, o sea que esos otolitos que tendrían que estar en ese lugar se fueron por los semicirculares y generaron el mareo que ese paciente está presentando en tu consultorio. Exacto. Según cómo esté el paciente o cómo se vaya recuperando o no, porque a veces en las maniobras no siempre, como dijimos antes, se recupera rápido. Y a medida viene otra sesión y sigue con mareo y sigue con nistagmus. Entonces ahí empezamos a hacer estudios. Esto es un videonistagmógrafo, son lentes con cámaras infrarrojas donde registra en un software el movimiento ocular, ¿sí? De acuerdo, como que hila más finito, se ve más específico. Y acá nos vamos a dar cuenta si es central, si es periférico, si es una neuritis, si es un hidrops endolinfático. Vamos a ver diferentes patologías. Pregunto, con el aparato colocado, ¿vos le hacés alguna intervención adentro del oído, con frío, con calor, con algo para generar
o provocar eso te lo iba a explicar ahora. Bueno. Primero se hacen los test posicionales con las gafas. Después, mientras tienen las gafas, se ponen, se llama test calórico, se estimula con calor y con frío, puede ser con aire o con agua. Provocando el profesional, el mareo, y se ve qué tipo de nistagmus tiene acá. ¿Sí? Y eso va a depender de la hiper o cómo funciona el vestíbulo. Si hay alguna disfunción en el vestíbulo. Puede ser que haya una hiperfunción, una hipofunción, una reflexia. Y bueno, ahí nos vamos dando cuenta dónde está el problema. Si es para otorrino, si es para neurólogo, si es tratamiento más prolongado, si hay que complementar con otros estudios. De todas maneras, hay que hacer otros estudios como audiometría, electrococriografía, para ver esto de la presión de la endolinfa, hidrops, que puede haber, potenciales evocados auditivos. Hay que hacer varios estudios. Te pregunto para la gente, ¿hay una edad de aparición de esta sintomatología o la vemos solamente en gente muy mayor o puede aparecer en gente joven? ¿En quién aparece esto? No hay edad. Yo tengo pacientes de 9 a 90 y pico de años. O sea, no es una cuestión de deterioro, de vejez, de una patología de base. ¿Cómo recibiste ese de 9 años, por ejemplo? ¿Qué te dijeron los padres para llevártelo a vos? Pensaban que tenía una lipotimia, que le bajaba, que tenía una presión ortostática, o sea, los cambios de presión, haciendo gimnasia. Los padres no habían detectado el movimiento involuntario de los ojos. Y bueno, le hago las maniobras y veo que se marea, que llega a vomitar. Al hacerle, la maniobra de Epley, que es la cabeza colgando, el nene se incrementa el malestar. Y entonces me doy cuenta que es algo vestibular, que es algo del oído. O sea, tiene que ver con la propiocepción, con lo que en deporte, si el nene está haciendo fútbol o rugby, el scrum y todo esto que es posicional, se incrementa el malestar. Perfecto. Lo que pasa que el docente piensa o que no comió o que, ¿entendés? Que no desayunó, que le bajó la presión. Bueno, descartando todas esas cosas, uno llega a la conclusión de que puede ser. Te pregunto lo de la edad, porque no es también, sí, por supuesto que se lo puede hacer, sí, pero no es que es patrimonio de la gente mayor. No, para nada. A eso quería decir. Para nada. Porque también nosotros lo veíamos antes, cuando viajábamos a Mar del Plata, por ejemplo, en los autos. Claro. Pero por que nosotros decíamos, uy, se descompuso, vomitó y qué sé yo. Sí, que se le daba a reliberar. Sí, sí. Pero yo siempre le digo esto a los pacientes, que uno tiene una tendencia... Dramamine le daban antes de los viajes. Ya sabían que se mareaba o se descomponía en el auto. Pero hay como una tendencia o sea, lo que todo este tiempo que lo hago, hace años, ¿no?, que me especializo en esto, que hay como algo de base, que el que tuvo cinetosis, estas ganas de vomitar en movimiento, el que no pudo leer, desencadenan con el tiempo cuadros vestibulares. Estos cuadros. O sea, ya le da una propensión a eso. Para mí sí, eso sí. O sea que lo ves mucho acá. Un montón. En gente joven que los viste chiquitos y los trataste y después te aparecen, te lo traen de nuevo más grande y sigue con la sintomatología. O de repente cuando éramos chicos, si tenía cinetosis y esta sensación, no nos miraban los ojos a ver si se movían o no, porque no existía esto no estaba difundido. Pero vos ahora viene un nene que tiene vómito, y como te digo, vos le mirás y los ojitos sí, el nistagmus, o sea que tiene un cuadro vestibular importante. En esos chicos, ¿es más fácil sacarlo desde el punto de vista de tu trabajo en el consultorio o es exactamente igual que un adulto? No, es igual que un adulto. Pero, pero en los nenes ya mucho más factible que sea algo más bien periférico, algo posicional por el deporte. Y en ese caso, ¿lo medicás? Yo trato de no medicar, a lo que no tomen nada los nenes más, que hagan la rehabilitación. La rehabilitación consta en... primero es la acomodación y después la habituación, que la habituación son ejercicios específicos para que los otolitos vuelvan al lugar y vuelvan a recuperar el equilibrio. Se trabaja con
básculas, con bosus, se trabaja la propiocepción, de la afuera hacia adentro, para que el cerebro empiece a tener más estabilidad y coordinación neurológica. Sí. Acomodarse mejor. Trato de no darle, que no tomen medicación. Igual la recuperación del nene es mucho más rápida que la del adulto. Porque en 2 maniobras ya está, y en la parte vos al nene le decís y lo hace, el adulto. Y lo ves un poco inmediatamente que ya el nistagmo desapareció. Sí. El chico venía con un mareo bárbaro. Y la sintomatología le cambia. Y las náuseas y los vómitos y qué sé yo, y le hiciste las maniobras para acomodar. Y eso es importantísimo lo que acabamos de decir, porque me vienen chicos, adolescentes, que piensan que porque esto, lo repito porque es importante, que no desayunaron, que tienen una lipotimia, o que tienen esta presión ortostática de cambios de posición, bueno, pero, y no es eso. Justamente, bueno, te pregunté de la edad, sí, en función de que la gente piensa que esta es una patología de los adultos o de la gente mayor, o en el viejito que tiene artrosis en la columna cervical y que por eso tiene los mareos y que en parte puede ser eso. Por eso te dije, como sé que hay chicos que también le ocurre, y nosotros lo hemos vivido personalmente, eso por ahí en aquellos famosos viajes traumáticos a Mar del Plata, tenían que ver con esto más que nada. Bueno, se nos fue volando el programa. Bueno, ahí no te pusimos las lentes. No me pusiste las lentes, pero no importa. Sabemos para qué son, lo explicamos para qué, fundamentalmente para discernir si hay un nistagmo periférico o central, y ya cuando aparece el central, que tiene alguna característica determinada, directamente el nistagmo es distinto, uno vos ya lo derivás al neurólogo para que él complete los estudios neurológicos. Exacto. A fin de determinar si hay alguna patología neurológica mucho más importante. Y si veo lipotimias o presión ortostática, se lo derivo a los cardiólogos, a cardiología, por las dudas. Bueno, gracias. Sí. Nosotros decimos vuelva. Sí, vuelva con Sonia, muy amable. Le medimos la presión, que no está hipotenso, le sacamos un electrocardiograma y te lo volvemos a mandar nuevamente a tu consultorio para que le saque los mareitos en forma definitiva. Si es una descarga vagal, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Gracias a ustedes por invitarme. Fuiste clara. Creo que la gente lo entendió. Si no, cualquier duda, vamos a tener los teléfonos de Sonia a disposición de ustedes para que puedan ir al consultorio o evacuar alguna duda que puedan tener de cómo manejarse en el futuro. Vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final de la emisión de hoy. Esperamos que les haya gustado. Me quedé con la sensación de que en realidad el tema nos quedó por la mitad. No hablamos absolutamente nada en realidad de lo que es rehabilitación ni de los ejercicios que conviene hacer para rehabilitarse, ni tampoco por ahí profundizar un poco más en el pronóstico. Eso tendríamos que ir al consultorio de Sonia. O hacer un segundo programa. O hacer un segundo programa acá y traer, alguno de nosotros oficiará de paciente y ella mostrará cuáles son los ejercicios que haces normalmente en tu consultorio para resolverle el problema a la gente. Vos lo has vivido, así que serías el candidato ideal. Sí. Bien. Así que no nos queda más que agradecerles a ustedes la fidelidad, que permanezcan ahí con nosotros después de tantos años, a ustedes y a los sponsors que hacen posible el programa. Así que, sin nada más que decirles, que tengan una muy linda semana y hasta dentro de 7 días. Hasta dentro de 7 días, una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.